Hola, hoy os voy a presentar el poema No tengo nunca nada de Gloria Fuertes, que fue publicado en 1954 dentro de su libro Aconsejo beber hilo. Bueno, este poema se sitúa dentro del contexto de la posguerra española, que es en una época que muchos escritores se centraban en temas existenciales y sociales, pues para expresar su visión de su país, que estaba marcado por la tristeza, las injusticias y la represión tras la Guerra Civil Española. Y bueno, Gloria Fuertes fue una figura, pues es una figura muy importante dentro de la literatura española del siglo XX, porque además de escribir poemas infantiles y de participar en eh, programas de televisión en los años 70, su, sus poemas adultos tenían una voz muy única. Era una voz que era directa y sencilla, pero que estaba cargada de mensaje y de contenido. Y bueno, en este poema la corriente es eh, las, eh, los poemas de los poemas existenciales y sociales de los años 40 y 50, y podemos ver claramente cómo están reflejadas algunas de esas características. Bueno, por ejemplo, este poema se centra en la soledad, el dolor, el vacío y en la denuncia de la injusticia, la pobreza y las desigualdades, que son unos temas característicos, pues, de esta corriente. Y, bueno, y por un lado, la voz poética también habla desde el dolor y desde la frustración de una vida vacía y sin recursos ni motivos para estar alegre ni nada. Pero por otro lado también vemos una crítica para la situación social y económica de muchas personas de España de posguerra que fueron afectadas negativamente por la Guerra Civil Española, pero en concreto especialmente las mujeres. El lenguaje que utiliza Gloria Fuertes es coloquial y cotidiano, entonces es accesible a cualquier lector que desee leer sus poemas. Eh, no solo este poema, sino que la mayoría de sus poemas tienen este mismo estilo este mismo eh, lenguaje. Bueno, tampoco no añade adornos ni innecesarios y no tiene un estilo oculto que hace que hace que no se complique demasiado el mensaje y que no nos alejemos demasiado del tema del poema y que no sea complicado comprenderlo. Em, bueno, y eso también es otra de las características de los poemas existenciales y sociales de los años 40 y 50, pues porque los autores en ese momento buscaban llegar a alcanzar un público que sufrían de las mismas injusticias y consecuencias que ellos. Y claro, eso no es un público que tiene especialmente una educación eh, elevada y claro, algunos de ellos no tienen pues la educación pues para comprender ciertas referencias cultas y ciertas expresiones pues difíciles de entender. Em, sí. Y bueno, ahora en cuanto al análisis formal y métrico, pues este poema está escrito en verso libre y no tiene rima fija ni métrica regular. Entonces, pues se puede decir que la autora, Gloria Fuertes, prioriza más bien el contenido del poema y el mensaje, pues que antes de que la forma de tradicional. Entonces no se enfoca tanto en la musicalidad, sino más bien en lo que dice su poema. Y bueno, en la estructura del poema un poco pues se puede dividir pues claramente en dos partes, sí, en dos partes claras. La primera predomina, pero la esperanza, el vacío, la carencia y pues la segunda mitad del poema que donde aparece un cambio que no se sabe muy bien qué es, podría ser un nuevo ser, un nuevo estado de ánimo o lo que sea, pero que este cambio pues cambia completamente la moral de la autora y pues se ve un contraste bastante importante en el estado de ánimo de la, sí, de Gloria Fuertes. Em, ahora, sí, ahora en cuanto a los recursos que podemos encontrar ahí, pues podemos ver
una metáfora clara, tengo un cristal clavado debajo de la lengua, que esto pues puede sugerir que hay un dolor y una dificultad al expresarse por miedo de tener consecuencias negativas, pues claro, porque en esa época, sobre todo tras la dictadura de Franco, era muy difícil pues criticar cualquier cosa sin sufrir consecuencias. Y bueno, también podemos encontrar personificación cuando dice en la segunda parte la segunda parte del poema, cuando dice zapatos con las bocas abiertas, y bueno, que esto le da vida a los objetos y pues acentúa el deterioro material. Otra metáfora que también podemos encontrar, perdón, es nueva ave en mi corral, que está al final del poema, y eso pues puede ser una metáfora que simboliza pues el renacimiento o esperanza, que es lo que hace, lo que propaga el cambio de estado de ánimo pues de Gloria Fuertes. También podemos ver un contraste muy fuerte entre la primera parte del poema y la segunda, que eso también podría ser una característica que habría que mencionar, pues porque la diferencia entre la primera parte y la segunda pues es importante. La primera es todo negativo, es todo triste y negativo y todo malo, y la segunda pues todo cambia, y está contenta, ya no le importa, ya no importan sus zapatos, y pues también tiene como un cierto tono rebelde dentro de su voz cuando dice eh, aquí al diablo mis zapatos con las bocas abiertas. También cuando dice que no soy mala y me